Una niña pobre encuentra un maletín con millones. Al ver la foto oculta, llamó a la policía. Aquella tarde, el cielo de la Ciudad de México se teñía de un color violeta oscuro, como si la misma tarde estuviera a punto de soltar un llanto contenido sobre el asfalto. Lucía, una pequeña de apenas 8 años, con sus cabellos negros como el carbón y unos ojos que parecían contener toda la sabiduría que la vida le había negado, caminaba con paso cansado. Sus manos, pequeñas pero de piel endurecida por el frío y el trabajo temprano, sostenían un saco de rafia casi vacío. A su lado, su abuela Elena, una mujer cuya espalda estaba encorvada por el peso de los años y de las injusticias, buscaba entre los contenedores de basura de un barrio donde las casas son tan grandes que parecen museos, pero cuyos habitantes suelen tener el corazón más pequeño que un grano de arroz. «Busca bien, mija», susurró la abuela con una voz que era puro hilo de seda. A veces, la gente que lo tiene todo es la que más tira lo que todavía sirve. Lucía asintió en silencio. No se quejaba. A su corta edad, ya entendía que el hambre no sabe de berrinches ni de juegos. Ella no pedía muñecas ni vestidos de princesa. Su mayor deseo era que esa noche su abuela no tuviera que apretarse el estómago con un trapo para engañar al vacío antes de dormir. Se acercaron a una mansión de portones negros y oxidados, que contrastaba con las fachadas relucientes de la vecindad. Era una propiedad que todos decían que estaba maldita, una casa que olía a olvido y a secretos guardados bajo llave. Fue justo allí, junto a un árbol de jacaranda cuyas flores marchitas alfombraban la acera, donde Lucía vio algo que no encajaba con los desperdicios comunes. Entre cajas de cartón mojadas y restos de poda, asomaba la esquina de un cuero negro, fino y reluciente, que parecía gritar por ser rescatado. La niña se arrodilló, ignorando el lodo que manchaba sus gastadas rodilleras, y tiró con fuerza. Era un maletín, un objeto elegante, de esos que solo llevan los hombres importantes que bajan de coches con vidrios oscuros. «Abuela, mira», exclamó la niña, con el corazón latiéndole como un pájaro atrapado entre sus costillas. Elena se acercó cojeando, limpiándose el sudor de la frente con el delantal. Sus ojos, nublados por las cataratas pero agudos por la necesidad, se abrieron de par en par. El maletín estaba cerrado, pero no con llave. Al tocar el cuero, Lucía sintió una vibración extraña, una energía gélida que le recorrió la columna vertebral. Sus dedos rozaron los cierres metálicos, que brillaban bajo la luz moribunda de los faroles de la calle. Con un clic seco que rompió el silencio de la tarde, el maletín se abrió. Lo que vieron sus ojos no fue basura. No eran papeles viejos ni ropa usada. Eran fajos y fajos de billetes de $100, perfectamente apilados, atados con ligas de goma, llenando cada rincón del espacio interior. Lucía nunca había visto tanto dinero. Para ella, un billete de 50 pesos era una fortuna que significaba leche y pan dulce. Pero esto era algo de otro mundo. Era una montaña de papel verde que olía a humedad, a tinta y a algo más. Algo que Lucía no lograba identificar. El olor del peligro. «Dios mío de mi vida», susurró Elena, santiguándose con una mano que le temblaba de forma incontrolable. «Lucía, cierra eso. Ciérralo ahora mismo, mija». Pero la curiosidad de la niña fue más fuerte que el miedo de la anciana. Mientras intentaba volver a encajar los fajos para cerrar la tapa, sus pequeños dedos se hundieron en el forro de seda roja del maletín. Sintió un bulto extraño, una dureza que no era papel moneda. Con la destreza que solo tienen los niños que han tenido que aprender a desarmar cosas para sobrevivir, Lucía encontró una pequeña abertura en la costura. Al meter la mano, sacó una fotografía vieja, con las esquinas dobladas y una mancha roja que parecía sangre seca en un costado. En la imagen se veía a una mujer joven, de una belleza melancólica, sosteniendo en brazos a una bebé que tenía una marca de nacimiento muy peculiar en el hombro derecho. Una pequeña mancha en forma de media luna. Lucía se quedó paralizada. El mundo a su alrededor pareció detenerse. Los ruidos de los coches a lo lejos, el viento agitando las ramas de la jacaranda, todo se volvió mudo. La niña bajó la mirada hacia su propio hombro, cubierto apenas por una camiseta raída.
y sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. «Abuela», dijo Lucía con un hilo de voz, sus ojos fijos en la fotografía. «Esta señora se parece a la foto que tú guardas debajo de tu colchón. Y la bebé. La bebé tiene mi misma marca». Elena se arrebató la foto de las manos de la niña. Al verla, sus piernas perdieron la fuerza y se desplomó sobre el pavimento, soltando un gemido que sonó a un dolor antiguo, a una herida que nunca llegó a sanar. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente, y mientras apretaba el papel contra su pecho, miró hacia la mansión oscura. El maletín lleno de millones estaba allí, abierto, ofreciendo una vida de lujos y comodidades. Pero en ese momento, el dinero era lo menos importante. La abuela tomó el rostro de Lucía entre sus manos callosas. El miedo en sus ojos había sido reemplazado por una resolución feroz, una mezcla de terror y justicia. «Vámonos de aquí, Lucía. Ahora mismo. No toques ni un solo billete. Tenemos que ir a la policía», dijo la anciana con una firmeza que la niña nunca le había conocido. «Pero, abuela, con ese dinero podrías ir al doctor, podríamos comprar una casa con techo de verdad», replicó la pequeña, confundida por la reacción de la mujer. «Ese dinero está maldito, Lucía. Ese dinero tiene el alma de tu madre pegada en cada billete. Esa foto no debería estar aquí, a menos que el hombre que destruyó nuestra familia viva detrás de esos muros». Lucía no entendía del todo las palabras de su abuela, pero el tono de su voz la hizo obedecer sin rechistar. Cerró el maletín con un golpe seco, lo metió dentro de su saco de rafia y cubrió todo con cartones viejos. La pequeña de 8 años, que minutos antes solo buscaba algo para comer, ahora cargaba con una fortuna en dólares y con el secreto más oscuro de su propia sangre. Mientras se alejaban de la mansión, Lucía sintió que alguien las observaba desde una de las ventanas superiores. Una sombra se movió detrás de las cortinas de terciopelo. Caminaron cuadras y cuadras, evitando las avenidas iluminadas, refugiándose en las sombras como si el maletín pesara toneladas. La mente de Lucía volaba. ¿Quién era ese hombre del que hablaba su abuela? ¿Por qué esa foto estaba escondida entre millones de dólares? La niña sabía que su vida, tal como la conocía, se había terminado en el momento en que sus manos rozaron aquel cuero negro. El viaje hacia la verdad apenas comenzaba, y el precio por descubrirla sería mucho más alto de lo que cualquier fajo de billetes podría pagar. Abuela y nieta, unidas por la pobreza pero ahora ligadas por un destino peligroso, se dirigieron hacia la comisaría central, sin saber que al entregar ese maletín, estarían activando una trampa que llevaba 10 años esperando por ellas. La honestidad de una niña estaba a punto de chocar de frente con la podredumbre de los poderosos, y en esa batalla, solo la fe y el amor de una abuela podrían servir de escudo. El aire dentro de la pequeña choza de madera y lámina se sentía denso, cargado de un magnetismo extraño que solo el dinero y el miedo pueden provocar. Al llegar, la abuela Elena había cerrado la puerta con 3 cerrojos, incluso aquellos que ya estaban oxidados y que no solían usar. Colocó el maletín sobre la mesa de madera desgastada, donde tantas veces solo había habido un plato de frijoles para compartir entre las dos. Bajo la luz amarillenta de un único foco que colgaba del techo, el cuero negro del maletín brillaba como la piel de una serpiente bajo el sol. «Ábrelo otra vez, Lucía», susurró la abuela, con las manos entrelazadas sobre su delantal como si estuviera rezando un rosario invisible. La niña obedeció. El clic de las cerraduras metálicas resonó en las paredes de cartón como un disparo. Al abrirse la tapa, el resplandor de los billetes verdes inundó la habitación. Lucía, con la inocencia de sus 8 años, comenzó a acariciar los fajos. Se sentían suaves, casi aterciopelados. Eran billetes nuevos, crujientes, que nunca habían pasado por las manos de gente trabajadora. «Es mucho, ¿verdad, abuela?», preguntó la niña en un susurro. «Con esto podríamos comprarle las medicinas para sus pulmones. Y a lo mejor, hasta podríamos comprar una cama que no tenga los resortes salidos. Podríamos irnos de aquí». Elena se acercó lentamente. Sus ojos se fijaron en la abertura del forro de seda, donde Lucía había encontrado la fotografía. Sus dedos, deformados por la artritis,
Hurgaron con desesperación en ese compartimento oculto. No buscaba más dinero. Buscaba respuestas. De repente, su rostro se transformó. Del fondo del forro extrajo un pequeño diario de cuero rojo y un anillo de oro con una esmeralda tan verde como el campo después de la lluvia. Este anillo, la voz de Elena se quebró, convirtiéndose en un sollozo seco que parecía nacer del fondo de la tierra. Este anillo se lo dio mi hija, tu madre, al hombre que juró amarla para siempre. El día que ella desapareció, me dijo que él se lo había devuelto, porque ya no significaba nada. Lucía observaba a su abuela con los ojos muy abiertos. El dinero, que hace un momento parecía un milagro, empezó a transformarse en algo grotesco ante sus ojos. La niña tomó el pequeño diario rojo. Al abrirlo, la caligrafía elegante y apresurada de una mujer llenaba las páginas. No eran cuentas de negocios ni listas de compras. Eran gritos de auxilio escritos con tinta negra. «Escucha esto, abuela», dijo Lucía, leyendo con dificultad. «Hoy descubrí de dónde viene su fortuna. No es el acero, ni las fábricas. Es el dolor de los que no tienen nada. Si algo me pasa, quiero que mi hija sepa que nunca la abandoné. Me la quitaron porque mi sangre no era lo suficientemente azul para sus salones de mármol». La abuela Elena cayó de rodillas, golpeando el suelo de tierra. La traición tenía nombre y apellido. El hombre que les había hecho creer que su hija las había abandonado para irse a trabajar al extranjero, el hombre que enviaba cartas falsas cada Navidad diciendo que estaba bien, era el mismo que había tirado ese maletín. Pero, ¿por qué tirarlo ahora? ¿Por qué junto a esa mansión abandonada que antes fue el nido de su desprecio? Ese hombre, el dueño de esa casa, don Julián, él es tu abuelo, Lucía, soltó la anciana, dejando escapar el secreto que había guardado como una brasa ardiente durante 8 años. Él nunca quiso que tú nacieras. Él decía que una mujer pobre no podía engendrar al heredero de su apellido. Tu madre no se fue, mi niña. A tu madre se la llevaron. El silencio que siguió fue sepulcral. Lucía miró la montaña de dinero. Eran millones. Millones que representaban el precio del silencio, el pago de un crimen que se pretendía enterrar entre desperdicios. La niña sintió una náusea repentina. Aquellos papeles verdes ya no olían a tinta, olían a la ausencia de su madre, al frío de las noches sin abrazos, a la espalda encorvada de su abuela Elena trabajando bajo el sol para ganar unas monedas. Él tiró esto porque la policía está cerca, abuela, dedujo la niña con una madurez que asustaba. Se está deshaciendo de las pruebas. Si nos quedamos con esto, somos sus cómplices. Si nos quedamos con esto, mamá nunca volverá. Elena miró a su nieta. En los ojos de Lucía no había codicia, solo una claridad moral que avergonzaría al hombre más rico del mundo. La abuela tomó una decisión. Se levantó, sacudió el polvo de sus rodillas y envolvió el maletín en una manta vieja y raída. No podían esperar a que amaneciera. El maletín quemaba. Y la verdad, aunque fuera peligrosa, era lo único que podía devolverles la dignidad que les habían robado. Tienes razón, mija. La pobreza nos ha quitado muchas cosas, pero no nos va a quitar el alma. Vamos a llevarle este tesoro de sangre a quien sepa qué hacer con él. Pero antes, Elena tomó el anillo de esmeralda y lo puso en la mano de Lucía. Guarda esto en tu bolsillo. Este no es dinero. Esto es el recuerdo de tu madre. Y es lo único que nos pertenece de verdad. Salieron de la choza bajo la protección de la madrugada. El maletín, oculto bajo la manta, parecía latir contra el costado de la niña. Cada paso que daban hacia la estación de policía era un paso hacia lo desconocido, hacia una tormenta de la que quizás no saldrían ilesas, pero Lucía caminaba con la cabeza en alto. Ya no era la niña que recogía cartones. Era la guardiana de un secreto que valía mucho más que todos los millones del mundo. El frío de la madrugada calaba hasta los huesos mientras Lucía y Elena caminaban por las calles desiertas. El saco de rafia, que ahora escondía el maletín envuelto en la manta vieja, parecía pesar más que si estuviera lleno de piedras. Cada vez que un coche pasaba a lo lejos, las dos se pegaban a las paredes de los edificios, ocultándose en las sombras de los zaguanes. El silencio de la ciudad era interrumpido solo por el golpeteo del corazón de la niña, que sentía que el mundo entero las observaba. Abuela, tengo miedo.
susurró Lucía, apretando la mano de la anciana. ¿Y si ese hombre se da cuenta de que lo tenemos nosotros? ¿Y si la policía no nos cree? Elena no respondió de inmediato. Sus pensamientos estaban enredados en una red de amargura y necesidad. Por un momento, una idea oscura y tentadora cruzó su mente. Una idea que el hambre suele sembrar en el alma de los justos. Se detuvo frente a un escaparate de una tienda de muebles cerrada. Vio su propio reflejo. Una mujer acabada, con la ropa llena de remiendos y los zapatos rotos. Miró a Lucía, tan pequeña, tan frágil, merecedora de un futuro que no incluyera buscar comida entre los desperdicios. Con ese dinero, pensó Elena, podría llevar a Lucía lejos. Podrían cruzar la frontera, cambiar de nombre, vivir en una casa con jardín, donde nunca faltara la fruta fresca. Podría pagar la operación de su cadera y dejar de sentir ese dolor punzante que le robaba el sueño. Era justicia poética, ¿no? Si ese hombre les había robado la vida de su hija, ¿acaso no tenían derecho a quedarse con sus sobras para salvar lo poco que les quedaba? «Mija», dijo Elena, deteniéndose y mirando el saco con fijeza. «Detente un momento. Pensemos bien lo que vamos a hacer. Ese dinero es la llave de una cárcel en la que hemos vivido siempre. Si lo entregamos, volveremos a la nada. Volveremos al hambre. Volveremos a que la gente nos mire con asco en el camión». Lucía miró a su abuela. Vio la duda en sus ojos cansados, y por un segundo, ella también visualizó una vida sin frío. Pero entonces, recordó la foto. Recordó el rostro de la mujer melancólica y la mancha de sangre seca en la esquina del papel. Recordó las palabras del diario sobre el dolor de los que no tienen nada. «Abuela, usted siempre me dijo que lo único que los pobres tenemos que nadie nos puede quitar es la vergüenza de ser honestos», dijo la niña con una firmeza que sorprendió a la anciana. «Si nos quedamos con ese dinero, seremos como él. Tendremos casas bonitas, pero por dentro estaremos podridas. Yo no quiero pan comprado con el dolor de mi mamá. Prefiero tener hambre y poder mirarte a los ojos, abuela». Las palabras de la niña cayeron como agua bendita sobre el incendio de la tentación. Elena sintió una punzada de vergüenza. Allí estaba ella. Una mujer que había vivido 7 décadas, siendo educada por la integridad de una niña de 8 años. El hambre podía debilitar el cuerpo, pero no debía permitirse que devorara el carácter. «Tienes razón, Lucía. Perdóname, mi niña. El diablo a veces susurra cuando el estómago ruge», respondió Elena, recuperando la verticalidad de su espalda. «Ese maletín no es un regalo del cielo, es una trampa del infierno. Y si esta historia ya te está tocando el corazón, cuéntame en los comentarios si alguna vez viviste algo parecido, y suscríbete para no perderte las próximas. Porque la verdadera riqueza no se cuenta en billetes, sino en la paz de la conciencia». Siguieron caminando, pero ahora con un propósito renovado. La voz de la conciencia había ganado la batalla contra la desesperación. Sin embargo, el peligro no había desaparecido. Al contrario, se hacía más tangible. Al doblar una esquina, vieron una patrulla de policía estacionada frente a una tienda de conveniencia. Los oficiales tomaban café, riendo ruidosamente. Elena apretó el saco de rafia. Sabía que entrar en esa estación de policía no sería fácil. Para el mundo, ellas eran invisibles, o peor aún, sospechosas por naturaleza. ¿Cómo explicarían que una niña cartonera y una anciana enferma habían encontrado millones de dólares y una foto que desenterraba crímenes del pasado? «Escúchame bien, Lucía», dijo Elena mientras se acercaban a las luces azules y rojas que giraban en la distancia. «Pase lo que pase ahí dentro, no sueltes el anillo de tu madre. Si intentan separarnos, si intentan decir que mentimos, tú mantén tu verdad. La verdad es como el sol, mija. Puede que las nubes la tapen un rato, pero tarde o temprano, siempre termina saliendo». La niña asintió, metiendo la mano en su bolsillo para tocar el metal frío del anillo de esmeralda. Era su ancla. Era la prueba de que su vida no era un error, sino una historia que exigía ser contada. Frente a ellas, el edificio de la comisaría se levantaba como un gigante de concreto gris, frío y amenazante. Cruzar ese umbral significaba dejar atrás la seguridad del anonimato para entrar en una guerra de la que no sabían si saldrían victoriosas,
Pero por primera vez en mucho tiempo, Lucía no sentía que sus manos fueran de seda, sino de hierro. ¿Estarían los policías dispuestos a escuchar a dos personas que el sistema prefería ignorar? ¿O sería el maletín la prueba que usarían para encarcelar a las únicas testigos de un crimen que los poderosos querían olvidar? Con el corazón en la garganta, Elena extendió la mano hacia la pesada puerta de cristal, empujándola para enfrentarse a su destino. Al entrar en la comisaría, el olor a café quemado y a humedad golpeó los sentidos de Lucía. Era un lugar hostil, de paredes desconchadas y escritorios metálicos llenos de expedientes acumulados. El guardia de la entrada ni siquiera levantó la vista de su periódico, cuando ellas se acercaron al mostrador de mármol frío. Elena, con el saco de rafia bien apretado contra su costado, carraspeó con timidez. «Buenas noches, señor agente. Queremos reportar algo que encontramos», dijo la anciana con la voz temblorosa. El oficial, un hombre de rostro cansado y uniforme desaliñado, las miró de arriba abajo con evidente desdén. Sus ojos se detuvieron en las manos sucias de Lucía y en la manta raída que cubría el bulto. Para él, eran solo dos indigentes más, buscando un lugar donde pasar la noche o reportando el robo de un par de monedas. Si es por una riña de vecinos o porque les robaron el cartón, vuelvan mañana, respondió el oficial, volviendo a su lectura. No tenemos tiempo para perder con tonterías. No es una tontería, intervino Lucía, dando un paso al frente con una valentía que hizo que el guardia finalmente soltara el periódico. Encontramos un maletín. En la casa de don Julián de la Fuente. Tiene mucho dinero y una foto de mi mamá. Al mencionar el nombre de Julián de la Fuente, el ambiente en la oficina pareció congelarse. Dos oficiales que charlaban cerca de la cafetera se detuvieron en seco y se miraron entre sí. Don Julián no era cualquier persona. Era el dueño de las acereras más grandes del país, un hombre cuya sombra se extendía por los pasillos de la política y el poder judicial. Un hombre que, oficialmente, vivía en un retiro espiritual desde que su única hija desapareció en un viaje por Europa hacía 8 años. ¿De la Fuente dijiste, chamaca? El guardia se puso de pie, su actitud cambiando de la indiferencia a una sospecha agresiva. Esa mansión está deshabitada hace meses. Don Julián está en su finca de las afueras. ¿Qué hacían ustedes merodeando por propiedad privada? Elena sintió que el miedo le cerraba la garganta, pero la memoria de su hija le dio fuerzas. Recordó cómo don Julián, con su elegancia fría y sus ojos de hielo, la había humillado cuando ella fue a preguntar por su hija la noche en que no regresó a casa. Recordó cómo él le lanzó un fajo de billetes a la cara, diciéndole que su hija se había cansado de la pobreza y se había marchado con un amante extranjero. Estábamos en la acera, buscando entre lo que tiran los ricos, replicó Elena con dignidad. Ese maletín estaba en los desperdicios, pero no fue tirado por descuido. Estaba escondido. Y dentro no solo hay dinero. Hay una verdad que ustedes han ignorado por casi una década. En ese momento, un hombre de cabello canoso y mirada penetrante salió de una oficina al fondo. Era el comisario Estrada, un veterano que conocía cada secreto sucio de la ciudad. Se acercó al mostrador y fijó su vista en Lucía. La niña no bajó la mirada. Por el contrario, sacó el diario rojo del saco y lo puso sobre el mostrador junto al maletín envuelto en la manta. Don Julián de la Fuente no es un santo, dijo el comisario en voz baja, casi para sí mismo. Siempre supe que ese caso de la hija desaparecida olía a podrido, pero el dinero compra muchos silencios en esta ciudad. Estrada hizo una señal para que pasaran a su oficina privada. Una vez dentro, cerró la puerta y corrió las persianas. Con guantes de látex, abrió el maletín. Los fajos de dólares brillaron bajo la luz del flexo. El comisario soltó un silbido de asombro, pero su expresión se volvió sombría cuando abrió el diario y vio la fotografía que Lucía había encontrado. «Esto es más que dinero», dijo Estrada, hojeando el diario de la madre de Lucía. «Aquí dice que don Julián planeaba deshacerse de su propia hija porque ella se negaba a dar en adopción a la bebé. A ti, Lucía. Ella quería criarte en la humildad con tu abuela, lejos de la frialdad de esa mansión. Él no podía permitir que el fruto de un romance con un plebeyo manchara su linaje.
El comisario explicó que don Julián estaba siendo investigado por lavado de activos y que probablemente ese maletín era parte de una fortuna que intentaba ocultar antes de una auditoría federal. Lo que el viejo millonario no sabía era que, en su prisa por esconder el dinero, había usado un maletín que guardaba las pruebas de su crimen más personal, la desaparición forzada de su propia hija, para quedarse con la niña y borrar el pasado. «Escúchenme bien», dijo el comisario Estrada, mirando a Elena con seriedad. «Don Julián tiene espías en todas partes, incluso en esta comisaría. Si él se entera de que ustedes tienen esto, sus vidas no valen ni uno de estos billetes. Ese hombre es capaz de todo para mantener su fachada de abuelo afligido y empresario honorable». Lucía apretó el anillo en su bolsillo. Las sombras del pasado finalmente tenían una cara, y era la cara de su propio abuelo de sangre. Un hombre que prefería tirar millones a la basura antes que permitir que la verdad saliera a la luz. Pero la pequeña Lucía, con sus manos endurecidas por el trabajo, no tenía miedo. Por primera vez en su vida, sentía que el peso en su espalda no era de cartones viejos, sino de la justicia que estaba a punto de despertar. ¿Qué pasará cuando don Julián se entere de que una niña cartonera tiene la llave de su ruina? ¿Serán capaces de resistir la humillación que está por venir en la estación de policía? El refugio en la oficina del comisario Estrada fue un espejismo de seguridad que duró apenas unos minutos. La puerta se abrió de golpe y el ambiente, ya cargado de tensión, se volvió gélido. No fue el viento el que entró, sino la soberbia vestida de traje sastre y perfume caro. Dos hombres corpulentos, de miradas impasibles y auriculares en los oídos, flanquearon la entrada, dando paso a un hombre cuya presencia parecía absorber la luz del cuarto. Era don Julián de la Fuente. A sus 70 años, conservaba una postura militar y una mirada de acero que no admitía réplicas. Al ver a Elena y a Lucía sentadas en las sillas de madera frente al comisario, sus labios se curvaron en un gesto de profundo asco, como si hubiera encontrado dos cucarachas sobre su mesa de noche. «Comisario Estrada, espero que tenga una explicación válida para tener a estas personas junto a mis pertenencias», dijo don Julián, su voz resonando con una autoridad que hacía vibrar los cristales. «Don Julián, estas personas han encontrado un maletín que parece pertenecerle», respondió Estrada, tratando de mantener la compostura, aunque Lucía notó que sus manos temblaban ligeramente sobre el escritorio. «¿Parece? Ese maletín me fue robado de mi vehículo hace 2 días. Y ahora veo que las ladronas han tenido la desfachatez de traerlo aquí para intentar extorsionarme, o peor aún, para inventar historias fantasiosas». El millonario se acercó a Elena, quien se encogió en su asiento. El hombre emanaba un aura de poder que hacía que la pequeña choza de la abuela pareciera un castillo comparado con la vulnerabilidad que sentían ahora. «Míralas, comisario. Son recolectoras de basura. Viven de lo que los demás desechamos. ¿Realmente va a darles voz a ellas por encima de un ciudadano que ha construido la mitad de esta ciudad?» Lucía sintió que la sangre le hervía. La humillación no era algo nuevo para ella. Estaba acostumbrada a que las señoras se agarraran el bolso al verla pasar o a que los guardias de las tiendas la siguieran por los pasillos. Pero ver cómo este hombre despreciaba a su abuela, la mujer que se había sacrificado cada día por ella, despertó un fuego en su interior. «¡Nosotros no somos ladronas!», gritó Lucía poniéndose de pie. Su pequeña figura desafiaba al gigante de traje. «El maletín estaba en la basura, escondido entre las ramas. Y no lo trajimos por el dinero, lo trajimos por la foto. ¿Usted sabe de qué foto hablo?». Don Julián soltó una carcajada seca, carente de cualquier rastro de alegría. Se volvió hacia sus guardaespaldas y luego hacia el comisario, que permanecía en silencio, atrapado entre su deber y el miedo al poder. «¿Lo ve, Estrada? Delirios de grandeza de una niña que no sabe dónde tiene la cara limpia. Es una táctica vieja. Usan a los niños para dar lástima y luego intentan manchar reputaciones con fotos que probablemente sacaron de algún vertedero. Comisario, exijo que se presenten cargos de robo y difamación contra esta mujer», señaló a Elena con un dedo inquisidor. «Es evidente que ha estado adoctrinando a la criatura para cometer actos ilícitos». «Eso es mentira», exclamó Elena con lágrimas de impotencia rodando por sus mejillas. «Usted sabe que Lucía es su sangre.
Usted sabe lo que le hizo a mi hija. Dígale al comisario dónde está Mariana. El rostro de don Julián se transformó. Por un segundo, la máscara de arrogancia cayó y dejó ver una oscuridad insondable. Se inclinó hacia Elena, reduciendo la distancia hasta que sus rostros casi se tocaban. Su voz bajó a un susurro letal, destinado solo a los oídos de la anciana. Mariana eligió su destino el día que decidió que una rata de alcantarilla era mejor que su propia familia. Y tú, vieja estúpida, deberías estar agradecida de que no te haya aplastado antes. Disfruta de tus últimas horas de libertad, porque mañana amanecerás en una celda de la que no saldrás viva. Los otros oficiales en la estación empezaron a murmurar. Algunos miraban a Lucía con lástima, otros con la sospecha sembrada por las palabras del millonario. La humillación era total. Don Julián extendió su mano hacia el maletín, pero el comisario Estrada, recuperando un destello de integridad, puso su mano encima. Lo siento, don Julián. El maletín y su contenido son ahora evidencia en una investigación por posible lavado de activos y otros asuntos pendientes. No puede llevárselo. ¿Me está desafiando por proteger a dos indigentes?, preguntó de la Fuente, su tono volviéndose gélido. Mañana mismo pediré su destitución. Y usted, pequeña, dijo mirando a Lucía, debería aprender que en este mundo la verdad no es lo que pasó, sino lo que la gente con dinero dice que pasó. El millonario salió de la oficina con la elegancia de un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. Al cerrarse la puerta, el silencio fue doloroso. Elena abrazó a Lucía, sollozando en silencio. Se sentían pequeñas, sucias y derrotadas frente a la maquinaria del poder. Sin embargo, en el bolsillo de su pantalón, Lucía sintió el roce del anillo de esmeralda. El hombre más rico de la ciudad se había olvidado de un detalle. Su arrogancia le impedía creer que una niña pobre pudiera tener algo que él no pudiera comprar con un fajo de billetes. La guerra no había terminado. Apenas se estaba moviendo hacia un terreno donde el dinero no tenía valor, el de la justicia divina. El silencio que dejó don Julián tras su partida era más pesado que cualquier grito. El comisario Estrada se desplomó en su silla, frotándose las sienes con cansancio, mientras Elena y Lucía permanecían abrazadas en un rincón de la oficina, sintiéndose como náufragos en medio de una tormenta de mármol y poder. Los oficiales que afuera murmuraban se habían quedado callados. El miedo al apellido de la Fuente era contagioso. «Comisario, usted vio sus ojos», susurró Elena, con la voz quebrada. «Él no tiene intención de dejarnos salir de aquí con vida. Ese hombre es dueño de las sombras de esta ciudad». Estrada miró el maletín abierto. Los billetes, que antes parecían una fortuna, ahora se asemejaban a lápidas de papel verde. Pero sus ojos volvieron a la fotografía y al diario rojo. Como policía veterano, había visto de todo, pero la mirada de Lucía, esa mezcla de inocencia y una valentía que no correspondía a su edad, le impedía simplemente agachar la cabeza. Había algo en esa niña, algo en la forma en que sostenía el diario, que le recordaba por qué había jurado proteger la ley hacía 30 años. «Don Julián cometió un error», dijo Estrada, levantándose de repente. «Su arrogancia es tan grande que cree que el dinero borra las huellas, pero en su prisa por deshacerse de este maletín antes de la auditoría, olvidó que las mentiras tienen patas cortas». El comisario tomó el teléfono de su escritorio y marcó un número privado que solo usaba en emergencias de seguridad nacional. Lucía observaba con curiosidad, viendo cómo el rostro del oficial se ponía rígido. «¿Hablamos con la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas?» «Sí», habla Estrada. «Necesito que rastreen el expediente 402B de hace 8 años. El caso Mariana de la Fuente». «Sí. Sé que fue cerrado por abandono de hogar, pero tengo evidencia física de que fue un secuestro orquestado por su progenitor. No me importa quién esté en la nómina de la Fuente. Tengo el diario y la prueba de vida que nunca se entregó». Mientras Estrada hablaba, un oficial joven entró apresuradamente en la oficina. Se veía pálido, casi transparente. «Señor comisario, hay un problema», tartamudeó el joven. Un grupo de hombres armados
Dicen ser la seguridad privada de la Fuente, han rodeado la estación. Dicen que tienen una orden judicial para recuperar propiedad robada y llevarse a las sospechosas. Elena ahogó un grito y apretó más fuerte a Lucía. El cerco se cerraba. Don Julián no iba a esperar a que la justicia moviera sus lentos engranajes. Él era la justicia en su retorcido mundo. Pero en ese momento de terror, el teléfono de la oficina volvió a sonar. Estrada contestó. Escuchó por unos segundos y sus ojos se abrieron de par en par. Miró a Lucía con una expresión que la niña no pudo descifrar. Era una mezcla de asombro y esperanza. ¿Estás seguro?, preguntó Estrada al teléfono. Sí, ella está aquí conmigo. Entiendo. No dejaré que nadie toque a esa niña. El comisario colgó y miró fijamente a la pequeña de cabellos negros. Lucía, esa llamada no era de la fiscalía, dijo Estrada con la voz ronca. Era del sanatorio de la Cruz Blanca, en las afueras de la ciudad. Hace una hora, un sistema de alarma silenciosa se activó en una de las habitaciones de alta seguridad. Una habitación que don Julián de la Fuente paga mensualmente bajo un nombre falso desde hace 8 años. Elena se puso de pie, su corazón latiendo con tal fuerza que sentía que se le escaparía del pecho. ¿De qué está hablando, señor?, preguntó la abuela, con la esperanza peleando contra el miedo. La paciente en esa habitación, la mujer a la que mantuvieron sedada y oculta del mundo, despertó hace poco. Ella escuchó en las noticias locales un reporte preliminar sobre un maletín hallado en la antigua mansión de la Fuente, y empezó a gritar el nombre de una niña. Gritaba por una bebé con una marca de luna en el hombro. Lucía sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. El anillo de esmeralda en su bolsillo pareció volverse cálido. No era solo un objeto, era un faro. La llamada que cambió el destino no solo traía una revelación legal, sino el milagro que Lucía y Elena habían pedido en cada oración durante años de pobreza extrema. Mariana, ¿mi hija está viva?, preguntó Elena, rompiendo en un llanto incontrolable, cayendo de rodillas no de humillación, sino de pura gratitud. Está viva, Elena. Don Julián no la mató, porque, a su manera enferma, quería mantener el control sobre ella, esperando que algún día ella se rindiera y le entregara el paradero de la niña. Él pensó que si las mantenía en la miseria, ustedes morirían de hambre, y el secreto moriría con ustedes. Pero la honestidad de Lucía al traer ese maletín hoy ha roto las cadenas de 8 años de infierno. El comisario Estrada sacó su arma reglamentaria y se puso el chaleco antibalas. Afuera, las sirenas de otras patrullas empezaron a escucharse. No eran los hombres de la Fuente, sino refuerzos federales que Estrada había convocado discretamente. El tablero de ajedrez había cambiado. El hombre que se creía Dios estaba a punto de descubrir que no hay fortuna lo suficientemente grande para tapar el grito de una madre, o la integridad de una niña que prefiere la verdad antes que el oro. «Vámonos», dijo Estrada, abriendo la puerta trasera de la comisaría. «Tenemos una escolta esperándonos. Lucía, hoy no solo entregaste un maletín, hoy le devolviste la vida a tu madre». La niña asintió, secándose las lágrimas con sus manos de seda, esas manos que habían buscado entre la basura y habían encontrado la libertad. Mientras subían a la camioneta blindada, Lucía miró hacia el cielo. Ya no era violeta oscuro, empezaba a clarear con el primer rayo de luz del alba, un nuevo día donde las sombras del pasado finalmente serían disipadas por el resplandor de la justicia. El trayecto hacia el sanatorio de la Cruz Blanca fue un viaje entre dos mundos. Dentro de la camioneta blindada, el silencio solo se rompía por el estático de la radio policial y los suspiros entrecortados de la abuela Elena. Lucía, pegada a la ventanilla, veía cómo las luces de la ciudad se transformaban en árboles altos y sombras espesas. Su mano no se despegaba del bolsillo donde el anillo de esmeralda parecía latir con una vida propia. ¿Cómo sería ella? ¿Tendría los mismos ojos? ¿La reconocería después de tanto tiempo? Al llegar, el despliegue era digno de una película. Agentes federales custodiaban la entrada de un edificio blanco y elegante que, detrás de su fachada de bienestar, había servido como una jaula de oro.
El comisario Estrada guió a la niña y a la anciana por pasillos que olían a antiséptico y a silencio impuesto. Cada paso de Lucía sobre el suelo de mármol era un eco de justicia. Sus zapatos viejos y gastados pisaban ahora el terreno que su abuelo había usado para esconder su mayor pecado. «Es aquí», dijo Estrada, deteniéndose frente a una puerta de madera pesada. «Los médicos dicen que está débil, pero su corazón ha resistido solo por la esperanza de este momento». Cuando la puerta se abrió, el tiempo se detuvo. La habitación estaba bañada por la luz suave de la mañana. En la cama, una mujer de una palidez extrema, con cabellos negros que caían como una cascada sobre las sábanas blancas, giró la cabeza lentamente. Sus ojos, grandes y llenos de una tristeza infinita, se iluminaron al ver a las dos figuras que cruzaban el umbral. «¿Mamá?». El susurro de la mujer fue casi un soplo de aire, pero llenó toda la habitación. Elena corrió hacia la cama, cayendo de rodillas y tomando las manos de su hija, besándolas con una desesperación que solo una madre que ha recuperado a su cría puede sentir. Lucía se quedó en la puerta, paralizada. No era una foto, no era un recuerdo borroso, era ella. La mujer miró por encima del hombro de Elena y fijó su vista en la pequeña. «Ven aquí, mi pedacito de luna», dijo Mariana, extendiendo un brazo tembloroso. Lucía se acercó lentamente, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Al llegar al borde de la cama, la mujer le apartó suavemente el cuello de la camiseta, revelando la pequeña mancha de nacimiento en forma de media luna. Mariana sollozó, un sonido que venía desde lo más profundo de su alma, y estrechó a la niña contra su pecho. En ese abrazo, Lucía sintió el olor que siempre había buscado en sus sueños. Un olor a flores frescas y a un hogar que nunca tuvo. Y tú, que estás escuchando esta historia, ¿qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías tenido la valentía de Lucía para entregar ese dinero sabiendo que podías perderlo todo? ¿O habrías sucumbido a la tentación? Escribe tu opinión en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite recordar hoy que la verdad siempre encuentra su camino, sin importar cuántos millones intenten enterrarla. Mientras madre, hija y nieta se fundían en un abrazo que borraba 8 años de sombras, la puerta se abrió nuevamente. Un hombre de leyes, con un maletín de cuero diferente al que Lucía encontró, entró acompañado por el comisario. Era el abogado de la verdadera herencia de la familia de la Fuente. «Señora Mariana, pequeña Lucía», dijo el hombre con solemnidad. «Don Julián ha sido detenido mientras intentaba cruzar la frontera. No solo enfrentará cargos por secuestro y lavado de dinero, sino que su testamento ha sido invalidado por fraude. Ustedes no son solo las víctimas de esta historia. Son las únicas herederas legítimas de todo lo que ese hombre intentó usar para destruirlas». Lucía miró a su madre y luego a su abuela. Pensó en el maletín lleno de billetes de $100 que todavía estaba en la comisaría. Recordó las noches de frío y el hambre que les mordía el estómago. Pero allí, sintiendo el calor del brazo de su madre y viendo la paz en el rostro de su abuela, entendió que la verdadera herencia no estaba en las cuentas bancarias ni en las mansiones. «No queremos su dinero, señor», dijo Lucía con una claridad que dejó a los adultos sin palabras. «Solo queremos que nunca más tengamos que escondernos. Queremos que mi mamá pueda caminar bajo el sol sin miedo». Mariana sonrió entre lágrimas y tomando el anillo de esmeralda que Lucía le entregaba, se lo puso de nuevo. La piedra brilló con una intensidad renovada. La pequeña de las manos de seda había encontrado un tesoro, sí, pero no era el papel verde que los hombres codician. Había encontrado la pieza que faltaba en el rompecabezas de su vida. La justicia moral se había cumplido, y mientras el sol terminaba de salir, bañando la habitación de un dorado esperanzador, Lucía supo que su trabajo como recolectora había terminado. Ahora, su única tarea sería aprender a ser amada por la madre que el destino y su propia honestidad le habían devuelto. Pero el camino no sería fácil. El imperio de don Julián todavía tenía garras, y los parientes ambiciosos que habían vivido de las migajas del millonario no se quedarían de brazos cruzados viendo cómo una niña cartonera se convertía en la dueña de todo. La verdadera batalla por la dignidad apenas comenzaba. La noticia de la detención de don Julián y el milagroso hallazgo de Mariana corrió como la pólvora por los círculos más exclusivos de la sociedad. Sin embargo,
Donde hay una gran fortuna, siempre hay buitres esperando el momento de debilidad para atacar. No habían pasado ni 24 horas desde el reencuentro, cuando la paz de la habitación del hospital fue interrumpida por la llegada de los otros de la fuente. Eran los primos y sobrinos de don Julián, hombres y mujeres que vestían sedas y linos, pero que en sus ojos cargaban la misma frialdad que el patriarca ahora encarcelado. Al frente de ellos estaba Beatriz, una sobrina lejana que siempre se había considerado la sucesora natural de las empresas acereras. Entró en la habitación sin llamar, seguida por un abogado de traje gris que sostenía una carpeta llena de documentos legales. «Esto es un espectáculo patético», escupió Beatriz, mirando con asco a la abuela Elena, que sostenía un vaso de agua para Mariana. «Mariana, querida, todos estamos conmovidos por tu regreso, pero no pienses que por aparecer después de 8 años de ausencia vas a tomar las riendas de un imperio que no sabes manejar. Y mucho menos de la mano de esta gente de la calle». Elena se levantó, intentando proteger la cama de su hija, pero Mariana, aunque débil, le apretó la mano para pedirle que se mantuviera tranquila. Lucía, desde un rincón, observaba a Beatriz. Reconocía ese tono de voz. Era el mismo que usaban los guardias de los supermercados cuando la echaban por pedir una moneda. Era el tono de quien se cree dueño de la dignidad ajena. «Beatriz, el maletín que Lucía encontró no solo contenía dinero», dijo Mariana con una voz que ganaba fuerza con cada palabra. «Contenía las pruebas de que mi padre me mantuvo aquí contra mi voluntad, y las pruebas de que tú sabías perfectamente dónde estaba yo. ¿O vas a negar que las facturas de este sanatorio pasaban por tu oficina de contabilidad cada mes?» El rostro de Beatriz se puso pálido por un segundo, pero rápidamente recuperó su máscara de arrogancia. «Eso es una calumnia. Esos documentos son falsos, fabricados por ese comisario corrupto que quiere un pedazo del pastel. Hemos venido aquí para notificarte que hemos interpuesto una demanda de incapacidad mental contra ti. 8 años de sedación no pasan en vano, Mariana. No estás en condiciones de decidir nada, y mucho menos de heredar. En cuanto a esa niña», Beatriz señaló a Lucía con un gesto de desprecio, «exigimos una prueba de ADN inmediata. No permitiremos que una recolectora de basura ensucie el apellido de la fuente basándose en una mancha en el hombro y una foto vieja». El abogado de Beatriz dio un paso al frente, extendiendo un documento. «Si no acceden a nuestras demandas y entregan la custodia administrativa de los bienes de inmediato, procederemos a desalojar a la señora Elena de su vivienda y a iniciar un proceso de tutela para la menor, quien claramente ha crecido en un ambiente de negligencia y delincuencia». La crueldad de las palabras golpeó a Lucía como una bofetada. ¿Iban a quitarle a su abuela? ¿Iban a decir que ella no era hija de su madre solo porque era pobre? La niña sintió que el miedo la invadía, pero entonces recordó el diario rojo. Recordó la última página, donde su madre había escrito: «La sangre llama a la sangre, y no hay muro lo suficientemente alto para callar el corazón. Hagan todas las pruebas que quieran». Intervino el comisario Estrada, entrando en la habitación con un grupo de oficiales. «Pero háganlas bajo la supervisión de los peritos federales, porque mientras ustedes pelean por los edificios y las cuentas bancarias, nosotros hemos encontrado algo más en el maletín. Un compartimento oculto que ustedes no vieron». Estrada sacó un pequeño sobre lacrado. Don Julián, en su paranoia, grababa todas sus conversaciones. «En este sobre hay un microchip con la confesión de cómo tú, Beatriz, le sugeriste que eliminara el problema de Mariana para que el apellido no se viera manchado por un nieto de clase baja. Esto no es solo una pelea por dinero. Esto es una investigación criminal por complicidad en secuestro». La seguridad de Beatriz se desmoronó. Los parientes que la acompañaban empezaron a retroceder, murmurando entre ellos, intentando distanciarse de la mujer que acababa de ser señalada. La ruptura fue total. Los lazos de la ambición se rompieron ante la presión de la justicia. «Váyanse de aquí», dijo Lucía, caminando hacia Beatriz con una determinación que hizo que la mujer retrocediera. «Ustedes tienen mucho dinero, pero no tienen familia. Nosotros no teníamos nada, pero nos teníamos a nosotros. Mi mamá está de regreso, y ni todos sus abogados van a poder cambiar eso». Cuando los parientes salieron derrotados, la habitación quedó en silencio. Mariana abrazó a Lucía y a Elena.
La herencia de los de la Fuente estaba maldita, pero ellas iban a usar ese poder para algo que don Julián nunca imaginó: para sanar. La revelación de la complicidad de los parientes fue el golpe final que desmanteló el imperio de la soberbia, dejando solo las cenizas sobre las cuales Mariana, Elena y Lucía construirían su nueva vida. Los días siguientes a la tormenta mediática trajeron consigo un silencio extraño, una calma que no era olvido, sino el proceso lento de las heridas empezando a cerrar. Mariana fue trasladada a una clínica especializada para su recuperación física, pero esta vez bajo la protección constante de la Policía Federal y, sobre todo, bajo el cuidado amoroso de Elena y Lucía. La choza de madera y lámina ya era cosa del pasado, pero la humildad que habían aprendido en ella seguía intacta en sus corazones. Sin embargo, la verdadera resolución de esta historia no vendría de un tribunal de justicia, sino de un encuentro inesperado que pondría a prueba la nobleza de Lucía. Una tarde, mientras la niña caminaba por los jardines de la clínica, vio a un hombre sentado en un banco, con la cabeza gacha y los hombros hundidos. Era el abogado de don Julián, el mismo hombre que días antes había intentado intimidarlas en la comisaría. Se llamaba Ricardo. Al notar la presencia de la niña, no mostró arrogancia. Por el contrario, sus ojos estaban enrojecidos y su traje, antes impecable, lucía descuidado. Se puso de pie con dificultad y miró a la pequeña de 8 años que había derribado un imperio con su honestidad. «No vengo a pelear, Lucía», dijo Ricardo con la voz ronca. «Vengo a pedir perdón. Mi carrera terminó hoy. He renunciado a todo. Durante años cerré los ojos ante las atrocidades de tu abuelo porque el sueldo era demasiado bueno. Pensé que el dinero podía justificar cualquier pecado, pero verte a ti, tan pequeña y tan íntegra, me hizo darme cuenta de que yo era más pobre que tú». El abogado sacó de su maletín un sobre azul. No era un documento legal, sino una carta escrita a mano por el propio don Julián desde su celda. El viejo millonario, enfrentando la soledad de una prisión de máxima seguridad y el desprecio de la sociedad, había sufrido un pequeño infarto que lo dejó debilitado. En su vulnerabilidad, la sombra de la muerte le había devuelto, aunque fuera mínimamente, un gramo de humanidad. «Él quiere que tengas esto», continuó Ricardo. «Es una confesión completa. Detalla dónde están los fondos que ocultó en paraísos fiscales y, lo más importante, pide perdón a Mariana. No espero que lo perdonen. Nadie podría, pero él quería que supieran que el maletín que encontraste no fue un accidente. En el fondo, en un momento de lucidez y culpa, él lo dejó allí, con la esperanza de que alguien como tú, con manos limpias, lo encontrara y terminara con su propia pesadilla». Lucía tomó el sobre. Sintió una mezcla de lástima y alivio. Miró al abogado, un hombre que lo había perdido todo por servir al poder, y vio en él una prueba de que nunca es tarde para cambiar de rumbo. «El perdón es algo que mi mamá y mi abuela deben decidir», dijo Lucía con serenidad. «Pero gracias por traer la verdad. La verdad es lo único que nos hace dormir tranquilos». La niña regresó a la habitación de su madre y le entregó la carta. Mariana la leyó en silencio, mientras las lágrimas mojaban el papel. No era un perdón que borrara el pasado, pero era el cierre de un círculo de odio. Mariana miró a su madre, Elena, y ambas comprendieron que la mayor prueba de carácter no era haber sobrevivido a la pobreza, sino no dejar que la riqueza y el poder que ahora tenían las convirtiera en personas amargadas. Esa tarde, Mariana tomó su primera decisión como heredera oficial de los bienes de la familia. No compró joyas ni mansiones en el extranjero. Su primera acción fue crear la Fundación Manos de Seda, dedicada a rescatar a niños que, como Lucía, pasaban sus días recolectando cartones en las calles. Quería que ningún niño tuviera que elegir entre su honestidad y su estómago. Lucía observaba a su madre firmar los documentos con el anillo de esmeralda brillando en su dedo. Entendió que la redención no es un destino, sino un camino que se construye cada día con pequeñas decisiones. Habían pasado de la basura a la opulencia, pero lo que realmente las definía no eran los millones en el banco, sino la capacidad de mirar hacia atrás sin rencor y hacia adelante con un propósito. El arrepentimiento del abogado y la confesión del abuelo fueron los peldaños finales para que la familia pudiera caminar hacia la luz.
La niña que encontró el maletín ya no era la pequeña asustada en la oscuridad. Era el faro que había guiado a todos hacia una nueva vida basada en la dignidad y el respeto por el prójimo. El día del juicio final para el imperio de los de la Fuente no ocurrió en una sala de tribunal, sino frente a la imponente mansión donde todo comenzó. Don Julián, bajo arresto domiciliario debido a su precario estado de salud mientras esperaba la sentencia definitiva, intentaba una última jugada desesperada. Sus abogados habían convocado a la prensa para intentar limpiar su imagen, alegando que todo era un complot de oportunistas y que Mariana estaba siendo manipulada por la abuela Elena para saquear la fortuna familiar. Frente a las cámaras de televisión y los reporteros de los diarios más importantes, don Julián apareció en su balcón, envuelto en una lujosa bata de seda, pretendiendo ser una víctima del sistema. Pero lo que no esperaba era que la verdad tuviera un ejército que el dinero no podía comprar. Desde las calles laterales empezó a escucharse un murmullo que pronto se convirtió en un estruendo. No eran empresarios ni políticos. Eran cientos de personas humildes, recolectores de cartón, barrenderos, empleadas domésticas y trabajadores de las fábricas de acero que habían sido explotados por años. Al frente de todos caminaba Lucía, sosteniendo la mano de su madre y de su abuela. Lucía no vestía sedas. Llevaba su misma ropa sencilla, pero su rostro irradiaba una luz que silenciaba los flashes de las cámaras. «Miren a este hombre», gritó Mariana, su voz amplificada por la fuerza de la justicia. «Miren al hombre que prefirió enterrar a su hija y negar a su nieta, antes que aceptar que la dignidad no tiene clase social. Aquí está el maletín que intentó ocultar, pero lo que no pudo esconder fue el valor de una niña que prefiere la verdad antes que el oro». En ese momento, el comisario Estrada apareció entre la multitud con una carpeta de pruebas irrefutables. No solo se trataba del secuestro. Los peritos habían descubierto que don Julián había desviado fondos destinados a las pensiones de sus trabajadores para pagar sus lujos y sobornos. La revuelta moral fue instantánea. Los trabajadores, inspirados por la valentía de la pequeña Lucía, empezaron a arrojar simbólicamente sus herramientas de trabajo frente a los portones de la mansión. Don Julián, viendo cómo su mundo de apariencias se derrumbaba, intentó gritar, pero las palabras se le atascaron en la garganta al ver a Lucía. La niña se adelantó, separándose de su madre, y se paró justo frente a la reja. Sacó de su bolsillo el anillo de esmeralda y lo levantó para que todos lo vieran. «Este anillo era de mi mamá, y usted se lo quitó para borrar su recuerdo», dijo la niña con una calma que calaba más hondo que cualquier insulto. «Usted pensó que porque éramos pobres, éramos invisibles. Pero la basura que usted tiró fue la que nos dio la fuerza para encontrar el camino de regreso. Quédese con sus casas y su orgullo, abuelo. Nosotros ya ganamos lo que usted nunca tendrá, el amor de una familia que no se vende». La justicia poética fue fulminante. En ese preciso instante, los agentes federales cruzaron el umbral para llevarse a don Julián, no a un hospital, sino a una celda hospitalaria en la prisión central. Beatriz y los otros parientes ambiciosos fueron escoltados por la policía, acusados de complicidad y fraude masivo. El imperio de la soberbia se desmoronaba piedra por piedra. La multitud estalló en un aplauso que hizo eco en todo el barrio. No celebraban la caída de un hombre rico, sino el triunfo de la integridad. Mariana abrazó a Lucía mientras los rayos del sol de la tarde bañaban la escena. La niña de los cabellos negros, que una vez fue humillada por buscar cartones, ahora era el símbolo de una nación que despertaba ante la injusticia. El gran clímax no fue el arresto, ni la recuperación de la fortuna. Fue el momento en que Mariana, frente a todo el país, anunció que la mansión de los de la Fuente sería derribada para construir en su lugar el primer complejo habitacional y educativo para familias de escasos recursos de la ciudad. El lugar que fue una cárcel para ella, ahora sería un hogar para cientos. La revuelta de los olvidados había terminado en una victoria total. La justicia moral se había cumplido, demostrando que un maletín lleno de millones no puede hacer nada contra el corazón puro de una niña que sabe quién es y de dónde viene. La oscuridad de 8 años se disipó finalmente, dejando paso a una verdad que brillaba más que cualquier joya.
10 años han pasado desde que aquel maletín negro, cargado de millones y secretos, apareciera entre los desperdicios de una jacaranda marchita. Hoy, el lugar donde antes se erguía la fría mansión de los de la Fuente es un jardín lleno de risas de niños. El complejo educativo, La Esperanza de Lucía, se levanta como un monumento a la integridad, donde cada ladrillo fue puesto con el propósito de que ningún sueño se pierda por falta de oportunidades. Lucía, ahora una joven de 18 años con la misma mirada profunda y honesta de su infancia, camina por los pasillos de la fundación que ella misma ayudó a diseñar. A su lado, su madre Mariana, recuperada y con una sonrisa que finalmente llega a sus ojos, supervisa los talleres de arte. Mariana no recuperó solo su libertad, recuperó el tiempo perdido, convirtiéndose en el pilar de justicia que su propio padre nunca pudo ser. La abuela Elena, con el cabello completamente blanco y las manos que ya no tienen que cargar sacos de rafia, descansa en un banco de madera bajo el sol. Ella ya no tiene que apretarse el estómago para engañar al hambre. Ahora, su única preocupación es decidir qué flores plantará en el jardín comunitario. A menudo, Elena mira a Lucía y recuerda la noche en que la pequeña le dijo que prefería tener hambre antes que el alma podrida. Esa fue, sin duda, la mayor riqueza que pudieron heredar. Don Julián falleció en la soledad de su celda hace un par de años, dejando tras de sí un nombre que la historia borró, mientras que el nombre de su nieta quedó grabado en el corazón de miles de personas que aprendieron que la dignidad no tiene precio. Esta historia nos enseña que, en un mundo que a menudo parece rendirse ante el poder del dinero, la honestidad sigue siendo la fuerza más revolucionaria que existe. Lucía encontró millones, pero eligió la verdad. Encontró el lujo, pero eligió a su familia. Al final, la verdadera justicia no fue que los malos perdieran su fortuna, sino que los buenos no perdieran su esencia. La vida nos pone maletines en el camino todos los días. Decisiones pequeñas que ponen a prueba nuestra moral. Y como nos enseñó Lucía, nunca es el tamaño de lo que tenemos en las manos lo que nos define, sino la pureza de lo que guardamos en el corazón. Si esta historia te emocionó y te recordó que los valores valen más que el oro, te invito a suscribirte, dejar tu like y decirme desde qué ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo nos permite seguir dando voz a quienes el mundo intenta silenciar. Y cuando termine este video, quédate con nosotros para ver la próxima historia, que también está llena de sorpresas, milagros y lecciones de vida que te tocarán el alma. Porque mientras haya corazones dispuestos a elegir el bien, la luz siempre vencerá a la oscuridad.